Entonces, esta noche vamos a ver la unidad de presupuesto territorial municipal. O sea, vamos a mirar cómo es la estructura de un presupuesto de un ente territorial, ¿sí? Lo que tenemos que decir es que la estructura que miramos en la clase pasada del presupuesto, esa estructura corresponde a todos los presupuestos de cualquier entidad pública. Es la misma estructura. Lo que cambia de un presupuesto a otro, pues lógicamente son los conceptos auxiliares. Por ejemplo, si nosotros hablamos de impuestos tributarios, pues una cosa es el impuesto que cobra la nación, porque en su concepto va a tener el impuesto de renta, el IVA, el impuesto al patrimonio. Otra cosa es los ingresos tributarios que cobra un departamento, que pueden ser, por ejemplo, el impuesto de vehículos automotores, el impuesto de registro. Y otra cosa son los impuestos que cobra un municipio, que son los que vamos a ver hoy dentro de la estructura de un presupuesto municipal, ¿cierto? Y si nosotros vamos a mirar una entidad descentralizada, como por ejemplo un hospital, pues el hospital no va a tener ingresos tributarios porque el hospital no cobra impuestos. Entonces, el presupuesto de un hospital tendrá ingresos no tributarios, ¿sí? Y el concepto del impuesto no tributario, pues lógicamente van a ser son los servicios que ellos prestan. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una empresa de servicios públicos. La empresa de servicios públicos pues no cobra impuestos, o sea, ingresos tributarios no va a tener ingresos tributarios, van a tener ingresos no tributarios, van a cobrar son tasas, y dentro de esas tasas pues van a tener servicio de acueducto, servicio de aseo y servicio de alcantarillado, ¿cierto? Entonces, lógicamente, la estructura sigue siendo la misma, pero el detalle es el que cambia. Entonces, frente al impuesto, al presupuesto, la estructura del presupuesto de un ente territorial municipal, o sea, de un municipio, pues lógicamente es igual en su parte general. ¿Cómo era que nosotros decíamos? Pues lógicamente teníamos un presupuesto de ingresos y teníamos un presupuesto de gastos, ¿cierto? El presupuesto de ingresos pues se divide en ingresos corrientes y en recursos de capital o ingresos de capital, ¿cierto? Decíamos que los ingresos corrientes son los que de manera normal recibe la entidad pública, y el ingreso de capital pues son de manera extraordinaria o esporádica y normalmente corresponden a ingresos por explotación de sus mismos activos. Y que dentro de los ingresos corrientes los dividíamos en ingresos tributarios e ingresos no tributarios, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a ver cuáles son los ingresos tributarios que recibe un municipio. Entonces, el primer impuesto es el impuesto predial, ¿sí? El impuesto predial es lógicamente un impuesto de carácter municipal, el cual está gravando es la propiedad o posesión de un inmueble en jurisdicción de un municipio. ¿Qué significa eso? Que si usted es propietario o poseedor de un inmueble en jurisdicción de un municipio, pues se convierte en sujeto pasivo del impuesto predial y tiene que pagar impuestos en el municipio donde esté ubicado su inmueble, ¿sí? Entonces, cuando usted paga, lógicamente el municipio recauda y eso es un ingreso para el municipio, impuesto predial. Ahora hay que tener en cuenta aquí una cosa es propiedad y otra cosa es posesión. Normalmente lo que se da cotidianamente es que se le cobra es al propietario, ¿cierto? Pero el municipio, cuando desconoce el propietario por situaciones extraordinarias, le puede cobrar al poseedor del inmueble. Entonces, para efectos fiscales, poseedor del inmueble es una persona que hace uso y goce económico de un bien sin ser el propietario legítimo y sin que medie un contrato
para poder explotar ese inmueble. ¿Cómo así? Que no me dio un contrato. Claro, pues yo puedo arrendar una oficina o un establecimiento de comercio y a sacarle provecho económico, ¿cierto? Entonces, en este caso no es un poseedor, ¿cierto? Es un señor que arrendó un inmueble. A él no. El poseedor es el que sin ser propietario y sin que exista un contrato de arrendamiento, le está sacando usufructo económico al bien. ¿Sí? Entonces, eso en términos precisos eso se ve mucho por cuanto antes pues todos los terrenos eran baldíos y la gente iba tomando posesión de los, de los predios. Entonces, muy común, entonces, ¿cómo se construyeron los municipios? Pues llegaba la persona, cogía un pedazo de tierra y en esa tierra, pues lógicamente, él venía y construía. Pero ese terreno donde construyó, pues era de propiedad del Estado colombiano y más específicamente del municipio. Entonces, en ese caso, él es poseedor de un terreno, del terreno, y es dueño de la construcción que pues o mejora normalmente o jurídicamente se llama mejora. Entonces, propietario de la mejora y poseedor del terreno. Entonces, en ese caso, el señor le está sacando un provecho económico sin que exista contrato, entonces es poseedor de ese inmueble. Entonces, el impuesto predial se lo podemos cobrar al propietario, que es el que figura en la escritura pública y que fue debidamente registrado en la oficina de instrumentos públicos, ¿cierto? Y lógicamente el poseedor que no tiene ningún tipo de documento. ¿Listo? Entonces, ese es el impuesto predial. Seguimos. Impuesto de industria y comercio. Por aquí me dicen, Lady Marcela, profesora, hay una compañera que está tratando de ingresar, pero necesita su aprobación. Sí, Lady Marcela, dígale que por favor nombre. Cuando ustedes van a entrar a la sesión, dice cómo entro. Entonces, escriba el nombre para yo poderla identificar y con mucho gusto le doy eh, la autorización para entrar. ¿Listo, Lady Marcela? Entonces, ella tiene que entrar porque hace rato uno que dice iPhone no es qué. Entonces, si no sé quién es, no, yo no le voy a dar ingreso a la reunión. ¿Listo? Entonces, por favor, dile eso. Seguimos. Industria y comercio. Entonces, el industria y comercio, el hecho generador, ¿cierto? Es la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios en jurisdicción del municipio. Entonces, ¿qué es una actividad industrial? Yo cojo una materia prima, la transformo y produzco un artículo o un producto terminado y pues lo vendo. Eso es industria. Comercio es compro un producto y lo vendo, o sea, no le aplico ningún tipo de transformación. Compro y vendo. Y servicio, pues lógicamente prestar nuestra fuerza para, para otra, a favor de otra tercera persona. Entonces, cuando yo realizo alguna de estas actividades, pues lógicamente yo me convierto en sujeto pasivo de impuesto de industria y comercio en el municipio. ¿Sí? Entonces, digamos, estos son los dos impuestos más importantes que manejan los municipios como recursos propios. Estos impuestos de ingresos tributarios, a partir de hoy, lo vamos a conocer como recursos propios. Digamos que es la forma de cómo se agrupan las fuentes de financiación, que es la próxima clase. La próxima clase va a ser una clase muy importante, digamos que es la clase eje del presupuesto público. Vamos a ver programación y ejecución presupuestal. Entonces, por favor, para todos los compañeros que asistan juiciositos dentro de 8 días a la clase. Listo. Sobretasa a la gasolina. La sobretasa a la gasolina es un impuesto, ¿sí? Acuérdense de cuando nosotros miramos cuál era la diferencia entre impuesto, tasa y contribución, decíamos que el impuesto no recibía nada a cambio, sino que pretendíamos recibir beneficios generales para toda la comunidad. El impuesto, la tasa, prácticamente estábamos pagando por un servicio, o sea, pagábamos y recibíamos un beneficio directo. Y la contribución que la pagamos,
que recibimos un beneficio directo, pero que al tiempo estamos beneficiando un grupo de personas. Entonces, en este caso, la sobretasa a la gasolina es un impuesto. ¿Por qué? Porque yo lo pago y no recibo absolutamente nada a cambio. Yo pretendo que ese pago de ese impuesto va a beneficiar a un grupo de personas a través de la gestión del Estado colombiano. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿y por qué se llama sobretasa? Si fuera sobretasa, ¿porque es una tasa? No, simplemente se llama así por la forma en cómo se liquida el impuesto. Y la sobretasa a la gasolina es un valor adicional, ¿sí?, sobre el precio de la gasolina. Por eso se llama sobretasa a la gasolina, pero es un impuesto. Esta sobretasa a la gasolina la pagan son los distribuidores mayoristas de combustible. O sea, Terpel, la Móvil, la ESO, todas esas eh, distribuidoras mayoristas, y la pagan de acuerdo a las compras que realicen las estaciones de gasolina en cada uno de los municipios, porque estamos hablando de impuestos municipales. Por ejemplo, entonces en el caso mío, que ustedes saben que yo soy de Altamira, que a mí no me da pena decirlo, es un pueblo muy bonito. En estos días fue noticia nacional porque Altamira, sin tener hospital en esta pandemia, pues ha decidido encerrarse completamente con alambre de púas y toda la cosa, siendo un eje vial, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene el cuento del eje vial con la sobretasa de la gasolina? En mi pueblo, Altamira, este recurso es un recurso muy importante, porque como es un eje vial, de ahí de Altamira se desprende la ruta que va hacia el Putumayo y también hacia Nariño, ¿cierto? Por la vía Pitalito, y también de ahí se desprende para el departamento de Caquetá, que es una despensa agrícola y ganadera de todo Colombia. Entonces, de allí, lógicamente, por ese eje vial, esto es un puerto terrestre, hay mucho paso de vehículos, ¿sí? Y en ese pueblito tan chiquitico, ¿sí?, en ese pueblito tan chiquitico, porque allá no somos sino 4.500 habitantes en el municipio, 4.500 solamente. En el casco urbano no pasan de 2.500 personas, pero allá hay 5 estaciones de gasolina, ¿sí? Yo por lo menos cuando antes de la pandemia y toda la cosa, yo siempre procuraba tanquear en el municipio de Altamira, porque en Altamira es mucho más económico el combustible que en el mismo Neiva. ¿Por qué? Porque la competencia hace que bajen los precios, porque es un eje vial, ¿cierto? Y entonces allá el municipio recibe unos recursos importantísimos de sobretasa a la gasolina. Listo, impuesto de ganado, de huello de ganado menor. Entonces, hay impuestos de huello de ganado mayor y hay impuestos de ganado menor. Entonces, hay especies mayores, las especies mayores son, por ejemplo, las vacas, ¿cierto? La especie vacuna, la equina, me imagino que no se la comen, no la comen por acá, pero las especies menores, pues entonces son los cerdos, ¿cierto? Normalmente son los cerdos, que son los que más se comercializan. Entonces, este es un impuesto de degüello, de matar al animal que es para consumir. El degüello de ganado mayor es del departamento y el de ganado menor le corresponde al municipio. Impuesto de transporte de hidrocarburos, pues lógicamente, pues acá no hay, por esta zona donde hay oleoductos. Las estampillas, ¿sí? Las estampillas son impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas estampillas, lógicamente, usted las paga, pero no recibe nada a cambio, entonces es un impuesto, ¿sí? ¿Cuáles estampillas existen? Pues existe la estampilla Procultura, la estampilla, por ejemplo, para la universidad pública, en el caso del departamento del Huila está para la Universidad Surcolombiana. Existe la estampilla para la protección del adulto mayor. Eh, ¿Qué otro impuesto podemos decir que existe? Bueno, está el predial, industria, publicidad exterior visual. Dentro de la industria y comercio se encuentra un impuesto que se llama avisos y tableros. Ese aviso y tablero es la publicidad de su negocio o de su establecimiento de comercio, y ese aviso está en su establecimiento de comercio, ¿sí?
O sea, que usted va a una tienda y dice tienda Doña Juana, ¿sí? Ese es el impuesto de avisos y tableros, el aviso que usted tiene de su negocio en su establecimiento, porque usted puede tener avisos por fuera de su establecimiento. Entonces usted pone a la entrada o en una avenida una valla publicitaria que diga tienda Doña Juana, ¿sí? Y esa tienda Doña Juana pues no incluye, no paga el impuesto a avisos y tableros, sino que paga otro que es publicidad exterior visual. Publicidad exterior visual son aquellos, como su nombre lo indica, las vallas exteriores fuera del establecimiento de comercio cuyo área es mayor a 8 metros. O sea, que si la publicidad es menos de 8 metros, no paga el impuesto, y mayor a 8 metros, pues sí debe pagar el impuesto de publicidad exterior visual. El impuesto de circulación y tránsito de servicio público, lógicamente, esto es un impuesto de carácter departamental, pero hay una partecita que le corresponde a los municipios y es el 20% del impuesto que pagan los vehículos de servicio público. El impuesto municipal de espectáculos públicos, cuando llega un espectáculo al municipio, como por ejemplo el circo, que llegó un espectáculo para presentar un artista, que hay un espectáculo deportivo, todo tipo de todos estos tipos de espectáculos, pues lógicamente pagan un impuesto, pero este impuesto es recaudado a través del Ministerio de Cultura Nacional y después es transferido a los municipios. El impuesto de delineación urbana. El impuesto de delineación urbana incluye varios impuestos en el pago de un solo impuesto. Entonces viene uso del suelo, ¿cierto? Que de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, sí, por aquí me piden que silencie los micrófonos y se me olvidó, tiene toda la razón. Ok, listo. Bueno, entonces estamos diciendo que el impuesto de delineación urbana incluye los siguientes impuestos. Impuesto de uso del suelo. El uso del suelo, pues lógicamente lo da es el municipio. El municipio a través de su plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Tiene que dar una destinación a todas las zonas, digamos, a todas las zonas de bueno, entonces el impuesto de delineación urbana, pues incluye a los impuestos de uso del suelo, que es a través del plan de ordenamiento territorial que establece el municipio, el uso de todas las zonas que comprende el municipio. ¿Sí? Entonces, tendrá zonas urbanas, zonas suburbanas y la zona rural. La zona urbana, pues usted ya la conoce, en donde está toda la población. La suburbana es la posible expansión del municipio y pues las zonas rurales. Y dentro de esas zonas se debe dar un uso. Entonces hay uso residencial y hay uso comercial o industrial, ¿sí? Por decir algo, entonces usted va a montar, por ejemplo, una fábrica, va a hacer una fábrica de escobas. Entonces, ¿qué pasa? Que usted no puede en una zona residencial montar una fábrica porque no es permitido. Entonces, eso está dentro de cuando usted va a pagar el impuesto de alineación urbana porque va a comenzar una construcción, pues debe incluir todo eso. Entonces, el uso del suelo, la nomenclatura, la urbanización y la construcción, ¿sí? Todo eso está incluido en el impuesto de delineación urbana. Algunos municipios cobran el impuesto, la licencia de construcción. Eso está, la construcción está incluida dentro del impuesto de delineación urbana. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las ciudades ya medianamente grandes, como es el caso de Neiva, como es el caso de Pitalito, el control urbano le corresponde al municipio, pero ese control lo ha delegado en un particular. ¿Y en qué particular lo ha delegado? Pues lógicamente en los curadores urbanos.
que son los encargados de controlar, ¿cierto? De que las construcciones que se vayan a hacer, pues cumplan con todos los requisitos y requerimientos necesarios, ¿sí? Y lógicamente el curador urbano le va a cobrar por ese servicio que está prestando a la persona que le solicita el estudio para la construcción. Pero todos estos impuestos están incluidos en un solo impuesto que se llama delineación urbana. Impuesto sobre el servicio de alumbrado público, ¿sí? Este impuesto no es, se tiene la concepción equivocada que el alumbrado público que hay en su barrio o que hay en su casa. Entonces usted dice, pues no, pues yo vivo en mi casa, pero en mi casa no hay ni una lámpara y la lámpara que está fundido hace tiempo y no, ese no es. El impuesto de alumbrado público es el alumbrado de todas las zonas comunes, ¿sí? Y lógicamente, pues se cobra a través del consumo residencial o el consumo en las empresas, ¿sí? Y lógicamente, pues el servicio es prestado en este caso, para nuestro caso, el departamento del Huila, el servicio de alumbrado público, pues lo presta la electrificadora del Huila, pero ese servicio se lo está prestando al municipio, quien es el que le paga a la electrificadora ese servicio, y lógicamente el municipio recauda el impuesto con destino a cubrir ese alumbrado público. De huello ganado mayor y menor ya hablamos, impuesto, esto es de todo lo que tiene que ver con rifa de apuestas, eso es un impuesto municipal, también está incluido dentro de los... este no es impuesto, este es una contribución. Ahorita, mira, hablamos de la contribución. Todas estas tres son contribuciones. La estampilla, ya hablamos de las estampillas. La sobretasa bomberil es un impuesto, lógicamente, es un impuesto. Listo, digamos que esos son los impuestos más importantes que cobra el municipio. Y hablamos de los no tributarios, entonces tenemos las tasas y multas, ¿sí? Las tasas por algún servicio que preste el municipio, la multa, pues entonces existen multas tributarias, existen multas de tránsito y existen multas de convivencia como son las del Código de Policía, ¿sí? Aquí dentro de esto, dentro de los no tributarios está alquiler de maquinaria de equipo. Este concepto, pues esta imagen yo la saqué de Coquito Recargado, aprende a leer presupuesto, ¿cierto? Frente al alquiler de maquinaria de equipo, aunque todos los municipios lo hacen porque por más pobre que tenga, tienen una bulqueta y la alquilan, porque los municipios están ávidos de recursos y de alguna manera necesitan recursos, pero realmente no debiera ser así. ¿Por qué? Porque un municipio no es un prestador de servicios, no es una entidad comercial, ¿sí? Entonces, no, ¿cómo es posible que de alguna manera alquilen un bien de uso público, ¿cierto? Sí, lo mismo que pasa, por ejemplo, con los eventos de San Pedro, cuando se hacía San Pedro, ¿no? Porque este año no hay San Pedro ya por aquello de lo que ya sabemos, ¿sí? Pero recuerden ustedes que aquí la avenida Circunvalar se convirtió en un negocio, pero ni el más berraco. ¿Por qué? Porque el municipio de Neiva hace una subasta, o sea, subasta los espacios públicos, ya hace una convocatoria que para subastar los espacios públicos, pero ¿cómo así? Es que los espacios públicos se pueden vender o en este caso se pueden arrendar para que un particular le saque un provecho económico individual, ¿cierto? Pues yo en mi concepto eso no se puede hacer, pero pues de todas maneras lo hacen y nadie dice nada. El uso, alquilar usted una vía pública para que pongan una discoteca ambulante, no sé hasta qué punto sea permitido, ¿cierto? Las contribuciones, entonces ya hablábamos que era una contribución, entonces aquí estábamos hablando de la contribución, contribución especial sobre contratos de obra pública, ¿sí? Entonces, todos los contratos de obra que suscriban los municipios o los entes descentralizados cobran esta contribución. Varios compañeros que no pueden ingresar porque se les sale la clave incorrecta. Lady, la clave es la segunda, ¿cierto? Como se corrigió la clave,
¿sí? Entonces, por favor, diles que la clave es la segunda que se envió, porque la primera sí obviamente está, pero entonces, pues no puede ser porque, mire, todos ustedes han entrado, ¿sí? Todos ustedes han entrado y si ustedes entraron es porque está bien la clave, ¿sí? Entonces ya es que de pronto están metiendo mal el dedito, entonces dígale que verifique. ¿Listo? Eh, sí, sí, pues no sé, pero yo aquí les estoy dando entrada a los que están llegando, a todos les doy la entrada, pero ahí sí no sabría decirle que puede pasar. Si es fallas de conexión o alguna cosa, pero pues, en este momento hay 30 personas, conmigo 31 y estamos todos bien en la, en la sesión. Listo. Bueno, seguimos. Entonces, estamos hablando de los contratos, especial sobre los contratos de obra pública. Entonces, todos los que suscriban un contrato de obra con el municipio, con una entidad descentralizada, pues tienen que pagar el 5% sobre el valor de contrato y ese 5% va con destino al Fondo de Seguridad Ciudadana, que son los que manejan todas las autoridades municipales que tienen que ver con la seguridad ciudadana y ellos se crea el fondo para, lógicamente, poder, con base en los gastos que genera el fondo, pues ellos autorizan esa ejecución de ese gasto. Sí, pero esto es un ingreso del municipio con una destinación específica. La contribución por valorización, entonces nosotros en clase pasada ya habíamos dicho, ¿cierto? Cuando se hace una obra, entonces el municipio decide cobrar esa contribución por valorización por haber tenido un beneficio directo, pero que también beneficia a una comunidad entera, entonces le cobra esa contribución a los que se beneficiaron de manera directa. La participación en la plusvalía. Entonces, esa participación de la plusvalía es cuando se le cobra a los dueños de los inmuebles, el cual tuvo un cambio de destinación del terreno. ¿Cómo así? Que usted tenía un terreno rural que estaba cerca a la zona rural, a la zona urbana, pero que ese terreno, pues es rural y que por la modificación o actualización del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, ese terreno pasó de rural a ser suburbano, ¿cierto? Entonces, ese cambio le puede cobrar el municipio como participación en la plusvalía o como un terreno que estaba suburbano y pasó a ser urbano. Entonces, por ser ese cambio, esa actualización catastral se llama eso, se le puede cobrar participación en la plusvalía. O, por ejemplo, que usted tenía una zona donde era residencial y se pasó para industrial o para otro tipo de uso, entonces también se le puede cobrar participación a la plusvalía. Estampilla, ya les hablaba, esta estampilla ya habíamos hablado. Listo, seguimos con los ingresos no tributarios. Las transferencias. Entonces, las transferencias, la más importante es la transferencia del Sistema General de Participaciones. ¿Sí? Ese Sistema General de Participaciones, ya habíamos hecho, digamos, un cuadrito sobre ese Sistema General de Participaciones, pero aquí entonces vamos a resumir. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del Sistema General de Participaciones, que es el ingreso más importante que tienen los municipios. Sí, prácticamente todos los municipios viven y sobreviven con el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones pues nace lógicamente de, de la Constitución Política de Colombia, donde ordena la descentralización administrativa y le comienzan a darle más poder a los departamentos y los municipios, ¿cierto? Nace la primera distribución de los ingresos corrientes de la nación, que después se transforma en Sistema General de Participaciones y que hoy todavía conocemos, ¿cierto? Todavía está vigente. Dentro de la Sistema General de Participaciones existen los sectores básicos y los sectores de propósito general. Entonces, los sectores básicos están educación, agua potable y saneamiento básico y
salud, ¿cierto? Entonces, educación, agua potable y saneamiento básico y salud, que son los sectores básicos y son a los que más se le destinan recursos para atender las necesidades de los municipios. Y la participación de propósito general, pues lógicamente este se divide. Por propósito general hay de destinación específica o de libre destinación, ¿cierto? De destinación específica o de libre destinación. ¿Qué es libre destinación? En la próxima clase vamos a mirar los tipos de fuente y su destinación. Cuando nosotros hablamos de un recurso de libre destinación, significa de que puede utilizarse para financiar cualquier tipo de gasto, ¿sí? ¿Cómo así que cualquier tipo de gasto? Entonces recordemos cómo es la estructura del presupuesto de gastos. Entonces hay gastos de funcionamiento, hay gastos de inversión y hay servicio de la deuda. Entonces, una fuente que sea de libre destinación sirve para financiar cualquier tipo de gasto, o sea, sirve para financiar funcionamiento, sirve para financiar inversión y servicio de la deuda, ¿sí? Y destinación específica significa de que tiene una destinación que está ya sujeta a disposición de la norma. Entonces, la norma dice para qué viene. Entonces, dentro de este propósito general, encontramos estos dos componentes. Un componente que llamamos Sistema General de Participaciones, propósito general de libre destinación o de libre asignación, que es lo mismo. Y una parte, ¿cierto? Que es la que está aquí de color verdecito, que se llama Sistema General de Participaciones de propósito general con destinación específica o también lo podemos llamar como forzosa inversión, ¿sí? ¿Y para qué viene esta plática? Entonces viene para atender el sector cultura, viene para atender el sector deporte y viene para atender los demás sectores de inversión y viene una partecita que va con destino al FOMPET, Fondo de Pensiones Territoriales, ¿cierto? Este que va para otros sectores, pues entonces son todos los demás sectores que pueden existir en el municipio, como por ejemplo, sector vivienda, sector servicios públicos, sector agropecuario, sector de comunicaciones, bueno, sector equipamiento municipal, todos los sectores que se quieran inventar en el municipio y que pues lógicamente sean importantes en cada municipio. Y de esta manera se clasifica el Sistema General de Participaciones de propósito general. Adicionalmente, tanto los sectores básicos como los sectores de propósito general, ¿cierto? Todo esto, ¿sí? Sectores básicos que son educación, agua potable y salud, y también la participación para propósito general, todos los municipios lo reciben. Absolutamente todos los municipios lo reciben y esos de propósito general pues los distribuimos de esta manera, ¿cierto? Pero hay unas asignaciones especiales, o sea, son unas asignaciones que provienen también del Sistema General de Participaciones que que se llaman así, asignaciones especiales y que no lo reciben todos los municipios, sino que lo reciben ciertos municipios de acuerdo a sus condiciones. ¿Y cuáles son? Entonces, son los asignaciones especiales para los resguardos indígenas, que esos resguardos indígenas los reciben los municipios en los cuales hay resguardos indígenas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Neiva tenemos resguardos indígenas, en Palermo hay resguardos indígenas, en Nátaga hay resguardos indígenas. Entonces, eso, en mi pueblo, Altamira, ustedes saben que a mí no me da pena decir que soy de Altamira, allá no hay resguardos indígenas, allá hay, mejor dicho, indígenas por allá no se ven. ¿Sí? Entonces, allá no se recibe ese recurso, porque no hay resguardos indígenas. Y ese recurso es para atender los sectores básicos de los resguardos indígenas, ¿cierto? Las necesidades básicas de los resguardos indígenas. Otro recurso, otra asignación especial, municipios ribereños del río Magdalena. ¿Sí? Estos municipios ribereños del río Magdalena lo reciben todos los municipios por donde en su geografía pasa pasa el río Magdalena. Entonces, aquí en Neiva pasa el río Magdalena, entonces el municipio recibe
ese recurso que lo conocemos como, como ribereños. De esa manera nosotros lo conocemos en los municipios, los ribereños, ¿cierto? Por mi pueblo también pasa el río Magdalena, entonces también lo recibe. Entonces, en toda la geografía nacional, desde que nace hasta que se desemboca allá en Barranquilla, todos los municipios por donde pasa el río Magdalena reciben este recurso que se llama municipios ribereños del río de la Magdalena. Y este recurso va destinado a la protección y conservación del río Magdalena y viene bastante plata para esa conservación. Desafortunadamente no sé los municipios cómo invierten la plata, ¿cierto? Pero la verdad es que el río Magdalena se ha convertido en la alcantarilla de todo Colombia, pero la platica que mandan para eso realmente no está bien invertida o no sé cómo la están invirtiendo o lo que creen los alcaldes que con publicidad radial protejamos la cuenca del río Magdalena, ¿no? Con eso vamos a protegerla. Pues de alguna manera ayuda, ¿no? Pero realmente pues no se ve reflejo de esta inversión. Hay otro asignación especial que es la alimentación escolar y en esto sí pues todos los municipios lo reciben. ¿Por qué? Pues es donde en los municipios hay eh, colegios públicos, ¿cierto? Entonces pues en todos los municipios y este CGP, el Sistema General de Participaciones de Alimentación Escolar, va destinado a la alimentación de los alumnos que estudian en el sector público, en los colegios y escuelas públicas. ¿Listo? Y aquí hay una asignación especial adicional a la que miramos anteriormente y es que es a una asignación especial para el FOMPED, que es el Fondo de Pensiones Territoriales. Sí, este fondo se ha creado, es una cuenta fiduciaria que maneja el Ministerio de Hacienda para los futuros pensionados que tengan los municipios, ¿sí? Que venían antes de la ley 50 y que lógicamente no tenían el recurso. Entonces, ese ahorro es un activo importante que no lo manejan los municipios, que lo maneja el ministerio, lógicamente, para atender las pensiones del sector público. Y que por estos días fue noticia, ¿no? Cuando comenzó la pandemia, el presidente dijo, vamos a hacer un empréstito con cargo al FOMPED, al Fondo de Territorio Pensional. Entonces todo el mundo comenzó a quejarse, no, pero se van a gastar la platica de los pensionados de Colombia, que no, es un préstamo, ¿cierto? Es una platica que la tienen allá, es un pocotón de plata, ¿cierto? Por decir, mi pueblo tiene un poco de plata ahí, pero harta plata, ¿sí? Ahí en ahorro para cuando esperando que se pensionen o se hereden las pensiones. ¿Listo? Y estas son las asignaciones especiales de un municipio. ¿Sí? Las asignaciones especiales. Y de esa forma se conforman los ingresos, los sistemas general de participación. Hay otras transferencias, ¿no? Por ejemplo, el sistema general de regalías, ¿sí? Hay una parte del sistema general de regalías que lo reciben los municipios para el fortalecimiento de la secretaría, o sea, la parte administrativa que maneja las regalías a nivel municipal y lo que lo maneja a nivel departamental y nacional, que son las OCAD para los proyectos de inversión que presenten todos los municipios con cargo al Sistema General de Regalías. Está la regalía del ADES, que son las de la salud, están las regalías del sector eléctrico, que en este caso, por ejemplo, el Huila recibe por tener 2 generadoras de energía, entonces los municipios reciben para el sector eléctrico. Están la de Coljuegos, que es todo lo de las apuestas y el consumo de licor, que todas esas transferencias van para la salud y digamos que esas son las transferencias más importantes que tiene los municipios y de ahí hasta allí pues digamos son los ingresos corrientes. Dentro de los ingresos de capital o recursos de capital, entonces tenemos recursos del crédito, o sea, cuando un municipio realiza un crédito, un préstamo, un banco, entonces ingresa la plata, eso es un ingreso presupuestal. Los rendimientos financieros, ¿cierto? Los rendimientos financieros, que es cuando nosotros tenemos cuentas de ahorro o alguna, digamos, cuenta fiduciaria
que genere rendimiento financiero, intereses. Los recursos del balance. El recurso del balance son los superávit presupuestales, ¿sí? Todos los años los municipios, pues lógicamente cuando mirábamos en la clase pasada los principios del presupuesto, pues teníamos un recurso que era la anualidad. O sea, el presupuesto tiene una vigencia de un año contado a partir del 1 de enero al 31 de diciembre. Al llegar al 31 de diciembre, nosotros tenemos que hacer un cierre presupuestal, ¿cierto? Y ese cierre presupuestal es cerrar las cuentas de ingresos, cerrar las cuentas de gastos y mirar si nuestra presupuesto, nuestra situación presupuestal puede presentarse o como un déficit o como un superávit, ¿cierto? Cuando es superávit, pues entonces eso ingresa al periodo siguiente como un recurso del balance. Y el recurso del balance, pues es un superávit. ¿Cuándo es? Cuando un municipio o una entidad pública tiene un superávit, cuando sus recaudos, son superiores a los gastos. Vamos a decirlo así, porque todavía no sabemos el concepto, pero realmente el concepto técnico de superávit es cuando los recaudos son mayores a los compromisos adquiridos a cargo del presupuesto. La próxima semana vamos a ver qué es un compromiso presupuestal. Entonces ustedes van a entender perfectamente qué es un superávit fiscal, ¿cierto? Entonces un superávit fiscal se da cuando los recaudos son superiores a los compromisos adquiridos con cargo al presupuesto, ¿sí? Y entonces déficit presupuestal es cuando los recaudos son inferiores a los compromisos adquiridos en una vigencia con cargo al presupuesto. Entonces, lógicamente, cuando nuestra situación es de superávit, pues entonces se nos convierte en eso un recurso, por un ingreso de capital. El año pasado, por decir algo, nos quedó un superávit, entonces ese superávit lo ingresamos este año como un recurso del balance para gastárnoslo en ese año. Si es un déficit, pues va a ser todo lo contrario, tendremos que entrar a montar eso como un gasto, ¿cierto? Bonos. Esta es una figura que ya no se ve, que es generar un bono, es un documento financiero, ¿sí? Con unos rendimientos fijos, ¿sí? Entonces, como si fuera un crédito, pero que a través de la compra de un título, entonces se compra la persona ese bono y se dice yo, si usted compra ese bono, pues yo le doy fijo un rendimiento y cuando se vence, pues ellos vienen a hacer efectivo el bono. Entonces, esa figura no es muy usada actualmente. Cofinanciación de programas. Entonces, esa cofinanciación es cuando una entidad, otra entidad pública, viene a ayudar a financiar un proyecto. Por ejemplo, cuando la gobernación le da un recurso al municipio para que construya algo, entonces eso que ingresa entra como un recurso de capital y se llama cofinanciación. Cuando nos entregan donaciones, que eso ya no se ve, que la gente le dé donaciones a los municipios, y los excedentes de los establecimientos financieros públicos, ¿sí? Esos excedentes, pues lógicamente, los excedentes son cuando el municipio tiene en otras empresas, ya sean de naturaleza pública o privada, acciones, ¿sí? Entonces, y si esa empresa tiene una utilidad, entonces tiene que distribuir esa utilidad por dividendos y lógicamente el municipio va a recibir unos dividendos, ¿sí? Entonces, pues lógicamente ese dividendo que recibe, pues es un recurso de capital. Ejemplo, la electrificadora del Huila. ¿Sí? Todos los municipios del departamento del Huila son socios de la electrificadora del Huila, o sea, han comprado acciones. Y la utilidad la distribuyen, entonces a cada municipio le entregan en proporción a su participación accionaria, le entregan unos dividendos y cuando entregan esos dividendos, pues lógicamente esos dividendos ingresan como un recurso de capital. Listo, y de esa manera está conformado en detalle el presupuesto de un municipio. Todos los municipios tienen los mismos conceptos, ¿cierto? Absolutamente todos se enmarca. Ahí la única diferencia va a ser digamos,
los valores que recaudan, ¿cierto? Los valores que recaudan cada uno, ¿sí? Cada uno, los valores que se recaudan. Ahora vamos con el presupuesto de gastos, ¿cierto? Y el presupuesto de gastos sí es tal cual para todos los municipios. O sea, todos los municipios tienen el mismo esquema, la misma estructura del presupuesto de gastos. Entonces, nosotros decíamos la clase pasada, el presupuesto de gastos está conformado de la siguiente manera. Gastos de funcionamiento, gastos de inversión, servicio de la deuda. Gasto de funcionamiento para el sostenimiento administrativo de la alcaldía. Gastos de inversión, todos los proyectos de inversión social, o sea, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Y servicio de la deuda es para el pago de los créditos que ha efectuado el municipio. Dentro de los gastos de funcionamiento tenemos gastos de personal y gastos generales, ¿cierto? Dentro de los gastos de personal, pues lógicamente tenemos servicios personales asociados a la nómina, o sea, los sueldos, las primas, las vacaciones, ¿cierto? La seguridad social, los parafiscales, todo eso se llama servicios personales asociados a la nómina, ¿sí? Y los servicios personales indirectos son los que no son gastos de personal, pero que no se contratan por nómina, sino por contrato de prestación de servicios profesionales o técnicos. Entonces, aquí tenemos los servicios técnicos y los contratos de prestación de servicios profesionales. Y de esta manera, pues lógicamente, se estructuran los gastos de personal. Los gastos generales, pues tenemos por adquisición de bienes, como por ejemplo, para materiales y suministros, para compra de equipos, etcétera, etcétera. Y adquisición de servicios, entonces para el pago de servicios públicos, parpólica, empresas, publicaciones, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro tipo de gastos generales que es para el pago de impuestos, para algunos, para multas, ¿sí? Es que, pues, en mi concepto, esto del pago de multas no debería ser asumidas por el municipio, pero lógicamente, cuando es de un periodo anterior donde ya el funcionario responsable ya no está a cargo, pues lo paga el municipio y tiene que repetir la acción al tercero para que se recupere la plática. Esto es las transferencias se dan en la administración central, o sea, en la nación, que es la que transfiere a los municipios. Pero un municipio pues no les transfiere a ninguna otra entidad. Los gastos de inversión, pues entonces están los sectores, están divididos por cada uno de los sectores, entonces está sector educación, sector salud, sector agua potable y saneamiento básico, deporte y recreación, cultura, desarrollo rural, justicia, atención, bueno, en fin, todos y cada uno de los, sectores que existan en el municipio. Y la deuda, el servicio de la deuda, pues lógicamente es para el pago de los créditos, o sea, por amortización a capital o por pago de intereses. ¿Listo, muchachos?